Imagina contratar a un payaso para la fiesta de tu hijo y descubrir que ese payaso, detrás de la sonrisa pintada, era un asesino que enterraba cuerpos en su casa. Ese era John Wayne Gacy, vecino ejemplar, contratista de confianza, político local y uno de los asesinos más sádicos de la historia. Hoy no solo te voy a contar qué hizo, sino por qué lo hizo. Te mostraré cómo funcionaba su mente, cómo atrapaba a sus víctimas y qué secretos dejó después de su ejecución. Su doble vida. Nació en Chicago de 1942. Padre alcohólico, violento, lo golpeaba y lo humillaba llamándolo débil y marica. De niño sufría desmayos no diagnosticados y problemas de autoestima. Esa infancia marcó su necesidad de aprobación. De adulto, contratista líder, comunitario, político local y payaso voluntario en hospitales infantiles. Su alias era el Pogo o Patches, el payaso. Era un ciudadano modelo, pero detrás de esa máscara se ocultaba algo muy oscuro. La primera señal, su primer delito sexual. En 1968 fue arrestado por sodomía contra Donald Burgess Jr., un adolescente de 15 años. Lo convenció de tener relaciones a cambio de alcohol y cigarrillos. Fue condenado a 10 años en la prisión estatal de Iowa. Pero gracias a su buena conducta y a la presión de contactos políticos, salió libre en tan solo 18 meses. Y así, en 1972, cometió su primer asesinato conocido, Tim Jack McCoy, de tan solo 16 años. En la historia de McCoy, lo conoció en una terminal de autobuses, en la Greyhound para ser específico. Le ofreció comida y alojamiento. Al día siguiente, McCoy preparaba huevos y tocinos como agradecimiento. Tenía un cuchillo en la mano para poder cortar la comida. En ese momento, Gacy lo interpretó como amenaza, o lo usó como excusa, y lo apuñaló brutalmente. Más tarde, él confesó que sintió un orgasmo mental al matarlo. Y ahí fue su punto de no retorno. Descubrió que el matar daba placer. El truco de las esposas. Gacy atraía a jóvenes de entre 14 y 21 años, con promesas de trabajo o diversión. Les ofrecía alcohol, confianza y juegos. Su truco de magia. Las esposas. Decía, es un juego, yo también me ato. Pero él tenía la llave oculta. Una vez atrapados, abusaba y torturaba y estrangulaba con un garrote. Y así, entre 1972 y 1978, asesinó al menos a 33 jóvenes. 23 cuerpos bajo su casa, 3 en el jardín y 4 en el río Des Plaines. El perfil psicológico. Gacy tenía sadismo sexual, placer en ver sufrir y dominar. Tenía trastorno antisocial, era incapaz de sentir culpa, veía a las víctimas como objetos. Narcisismo, necesitaba sentir poder y admiración. Y sobre todo, homosexualidad reprimida. Él odiaba sus deseos y proyectaba odio hacia jóvenes que deseaba. En entrevistas él dijo, los muertos no pueden gritar ni dejarte. Esa frase resume su mente, control total y silencio interno. El caso de Robert Hayes. Era 11 de diciembre de 1978. Robert trabajaba en una farmacia en Des Plaines. Gacy le ofreció un trabajo mejor pagado. Y así Robert le dijo a su madre, voy a hablar con un contratista, regreso pronto. Y nunca volvió. Su chaqueta quedó en la farmacia, con un recibo en el bolsillo. Esa fue la pieza clave para contactarlo con Gacy. ¿Cómo lo descubrieron? La policía lo interrogó y él dio respuestas inconsistentes. Los detectives notaron un olor nauseabundo en su casa, pero él lo atribuía a humedad en las tuberías. Ordenaron vigilancia constante. Vieron que conducía a horas extrañas y con tierra fresca en sus puertas. Y así, en un cateo encontraron ropa de víctimas desaparecidas y un anillo grabado con iniciales. Finalmente, excavando en su casa, descubrieron huesos humanos. Lo que parecía humedad, en realidad era un cementerio secreto. El juicio y el final. John Wayne Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. En su juicio de 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos. Intentó alegar locura, pero fue rechazado. Lo consideraron competente y consciente, y así fue como terminó condenado a muerte. Pasó 14 años pintando cuadros de payasos en prisión, y así fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 por inyección letal. Y sus últimas palabras fueron, "Kiss my ass". Curiosidades macabras. Sus cuadros de payaso aún se venden en subastas. Aquí lo tienes. Su casa fue demolida. El terreno quedó marcado como maldito. Y varias víctimas fueron identificadas, pero años después, mediante pruebas de ADN. Pero aún hoy, hay algunas que no tienen nombre. Reflexión final. John Wayne Gacy fue un político, un vecino y también un asesino.
Su historia revela algo más aterrador que un disfraz, que el mal puede evitar en las personas más comunes. La verdadera máscara no era la del payaso, sino la del buen vecino. Y esto nos deja una pregunta inquietante. ¿Realmente conocemos a las personas que nos rodean? Yo soy Javi. Recuerda que los psicópatas y sociópatas pueden estar más cerca de nosotros de lo que creemos.